Ujú. Ok. Listo, ahí ya empezamos a grabar. Muy buenas tardes, respetados estudiantes, motivantes, todos somos potenciales. Una calurosa bienvenida de la escuela SEDU. Pues bueno, yo estoy en el SEAT del HAT, entonces pues empecemos, mi profe. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a argumentar y concluyendo. Ya pues espero que hayan leído al señor Santos, ese documento que tenemos ahí es un tema muy interesante para argumentar. Vale, profe Cristina, muy buenas tardes para todos. Permítame un segundito, estoy tratando de activar mi cámara para que ya, no sé si ya ahí. Sí, muy Señora, buenas ahí tardes ya. para todos. Qué pena con ustedes. Mi nombre es Joana García, soy la docente tutora de la zona SAO, Amazonía Profe, y Chocó. discúlpame, ¿puedes aumentar el volumen? A ver si de pronto ahí. Buenas tardes, mi nombre es Joana García. ¿Sí me escuchas mejor, sí? Los estudiantes, por favor. Profe, se escucha es como un eco. A ver si de pronto ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya, ahora sí, yo ya le Ya, escucho listo. perfecto. Yo también. Bueno, listo, Gracias. vale, gracias. Yo voy a acercar aquí mi micrófono para poder escuchar, que escuchen mejor. Bueno, buenas tardes, como les decía, mi nombre es Joana García. En este momento pues estoy radicada en la zona Amazonía de Orinoquía, estoy directamente en Villavicencio. Tengo a cargo algunos cursos, algunos códigos específicos en los cuales pues tenemos la lengua materna. En este momento nos vamos a centrar en la actividad paso 4 que tiene que ver con guía de actividades, argumentando y concluyendo. Es importante lo que vengo aquí a colisión, es simplemente a demostrarles nuevamente la guía de actividades en las cuales nos vamos a trabajar en este periodo hasta el 9 de mayo, que hay plazo de subir esta actividad. ¿De en qué consiste o qué quiere o qué resultados quiere obtener esta CIPA o esta actividad específicamente? En describir la importancia del manejo de la lengua materna y sus nuevas tendencias en la gramática para la calificación de una lengua extranjera. ¿Qué vamos a hacer específicamente en esta actividad? Vamos a realizar algunos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizarnos. ¿En qué nos vamos a contextualizar? Específicamente en algo que nos habla Santos R. en 2012 y que tiene que ver con la fundamentación teórica y la importancia de la lengua materna en la posición de la adquisición de lenguas. Y aquí, como ustedes pueden observar, nos dicen específicamente en dónde se encuentra y en qué lugar está ubicado esa lectura. Ya después de que yo ya haga ese trabajo individual, debo empezar a escribir un ensayo crítico teniendo en cuenta las temáticas presentadas en el texto anterior. O sea, a partir de ese texto yo empiezo a construir mi ensayo, en la cual, pues, como ustedes lo demarcan y que a continuación vamos a trabajar de qué es el ensayo. Entonces, espera un momentico, yo admito los estudiantes. Vamos a, después de que ya empecemos a desarrollar o tengamos en cuenta esos espacios críticos, empezamos a revisar, luego revisamos el siguiente link, donde nos explica específicamente las características y los pasos para escribir un ensayo. No quiere decir que en el momento o en el día de hoy en este CIPA, pues vamos a desarrollar este ejercicio y la viabilidad para poderles enseñar y documentar sobre cómo se construyen ensayos, sobre las pautas específicas que debemos de tener en norma ZAPA y todo lo demás que con esto conlleva. Ya después de que hagamos ese desarrollo, vamos a tener en cuenta los siguientes pasos para poder realizar ese ensayo. Lo primero que nos piden es que tiene que ser un máximo de entre 3 o mínimo 2 cuartillas, entendiéndose que una cuartilla es una hoja, ¿no? Que se debe citar correctamente según texto norma ZAPA. Después de que ya se haga, se construya ese ensayo, lo que vamos a hacer nosotros, espera un momentico porque, profe, ¿tú no les puedes dar autorización a los que me están pidiendo para no parar? No, señora, no, yo no tengo no tengo la autorización, no. Que le haga hospedadora a usted para que usted lo pueda hacer.
No, sí, pero lo que la hace creador es la profe Claudia, pero no, ya no se encuentra. Bueno, ahí yo lo voy haciendo poquito a poquito. Después de que ya tengamos nuestro ensayo, pues lo vamos a publicar específicamente en el foro en el cual estamos desarrollando. ¿Para qué? Para ser comentado por nuestros compañeros, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a comentar esos ensayos? Vamos a tener en cuenta unas preguntas específicas y una totalidad de palabras específicas para poder desarrollar y comentar ese ensayo. Lo primero es que debemos de dar respuesta a 4 preguntas específicamente, que es: el ensayo evidencia claramente el párrafo de introducción, de desarrollo y de conclusión. Entonces, así observamos y vamos mirando si sí, si es pertinente, no es pertinente, tiene en cuenta, ta. ¿Listo? Otro que tiene que ver, el párrafo de introducción presenta claramente el tema a trabajar, a tratar. Otro, los argumentos presentados en los párrafos de desarrollo apoyan a la temática presentada en el párrafo de introducción. Y por último, el párrafo de conclusión realiza una recapitulación o síntesis del trabajo. Como se pueden dar cuenta, la respuesta de estas 4 preguntas debe tener un mínimo de 150 palabras. Entonces, cuando empiecen a construir su texto en Word, mientras lo están haciendo, subrayenlo y miren realmente si cumple con las expectativas que nos piden ahí de 150 palabras. Ya inmediatamente ya tenga yo eso, pues debo de subir el documento Word en el entorno de evaluación que contenga portada, el ensayo crítico, la captura de la pantalla donde hizo usted el comentario. Recuerden que para este ensayo la universidad cuenta con una herramienta que se llama Turnitin. Es una herramienta en la cual se verifica el tipo o la cantidad de plagio que se tiene en el texto. Inmediatamente cuando ustedes lo suben, hace el desenglobo, todo lo que habla la herramienta, y ahí nos muestra a nosotros los tutores la cantidad de plagio que tiene su ensayo. Entonces recuerde que el plagio no está argumentado. Recuerde que para poder no tener ese específico de plagio, hay algunos pasos específicos en los cuales pues se deben de tener, y ustedes deben de tener presente que después de la contextualización de cómo se hace el ensayo, vamos a explicar un poquito sobre normas ZAPA. Esa sería como la guía específica de lo que vamos a desarrollar en este encuentro. ¿Listo? Entonces ahora sí le doy la palabra a la profe Claudia, que nos va a hablar principalmente sobre el componente del proceso de escritura, del proceso Sí, de escribir. No sé si te profe, lo es han tan amable, profe, es tan amable, me da para habilitar pantalla. Gracias. Ah, ya, ok, pues desde Yo, ahí, listo. yo te Bueno, lo muchachos, compartí. ya, gracias, muy amable. Eh, bueno, el proceso de escritura que nos exige aquí desde la parte de la lingüística, cómo nosotros tenemos que argumentar para concluir ese texto que nos piden. Entonces, para ustedes, mis respetados estudiantes, ¿qué es escribir? A ver, pueden en 2 minuticos, porque el tiempo aquí premia, ¿qué es escribir? Entonces, por favor, para ustedes, ¿qué es escribir? Profe, ¿Sí? es dar a conocer un hecho de manera clara y concisa. Bueno, gracias. ¿Tenemos alguien más? Si no Yo, quieren, profe, ¿sí? poder plasmar en algún texto un tipo de idea sobre algún tema. Gracias. Aquí Iván nos dice escribir un proceso en la cual la información te decodifica de forma clara, sencilla, bajo los parámetros. Transmitir ideas, pensamientos, sentimientos a través de la caligrafía. Otro es plasmar una idea o ideas mediante el uso del lenguaje escrito. Redactar oraciones de lo que se espera. Muy bien, muchas gracias por participar. Sí, estamos de acuerdo que escribir. Escribir son esas ideas, esos pensamientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Con base a esas ideas que ustedes escribieron, ese conjunto de palabras y que se las formamos en un proceso de escritura, ese conjunto de párrafos, pues escribir no es simplemente exponer nuestras ideas en un papel, es
es un procesador de un texto. Cuando escribimos debemos parar, organizar y conseguir hacer nuestros conocimientos, ¿cierto? Pues este proceso nos ayuda ahorita a formar diferentes textos, sobre todo el texto argumentativo. Ese texto argumentativo que nos piden es la idea que ustedes ya leyeron. Yo creo que ya leyeron la idea global que tiene Santos. En el texto me aparece el multilingüismo, me aparece Kaplan, Chomsky. ¿Qué nos hablan esos autores? Es un texto tan argumentativo en donde hay unos personajes, hay unos autores y me está argumentando una idea. Ustedes en ese texto, ¿qué van a hacer? Pues en ese proceso de escritura, primero tenemos que planear, leer, ¿cierto? Entonces ustedes ya tuvieron que leer, ya ustedes tuvieron que mirar ese texto, organizarlo. Muchas veces nos toca a esto leerlo varias veces para hacer la comprensión lectora, ¿cierto? Entonces tener claridad para qué es lo que yo voy a escribir, ¿cierto? Después de cuando yo ya tengo algo planeado, decía según Casani, que la producción escrita está formada por estrategias o sus procesos. Entonces ya leímos, ya investigamos, ¿cierto? Entonces, ¿para quién se va a escribir? ¿Cómo va a funcionar? En el segundo paso es organizar esa lluvia de ideas. Vamos a hacer ese primer borrador, ¿cierto? Para modificar más adelante. Y por lo último, vamos a hacer esa revisión y esa corrección. Vamos a leer detenidamente la relación de ideas y estructura del párrafo. Recuerden que el párrafo es ese conjunto de oraciones que tienen sentido, ¿cierto? Entonces miramos la ortografía y los signos de puntuación. Entonces ahí es en donde ustedes se van a atrever a escribir. Ahí. Entonces, ya la revisión y la edición, aquí como lo vemos en estos pasos, la revisión, ¿cierto? Y esa edición ustedes la revisan. Yo les doy un consejo: leer en voz alta. Sí, leerle ese texto a alguien que esté ahí para que ustedes se escuchen y tengan más, vean la coherencia, la cohesión del texto. Entonces, esos son los pasos para ustedes leer y para planificar el texto argumentativo. Profe, ¿me pasas tan amable? Entonces, vuelvo a decir cuáles son los pasos. Entonces, tenemos que planificar. Ya tenemos un texto, ¿cierto? Ya tenemos ahora escribir, tenemos la planeación, gracias. Tenemos la redacción, a escribir. Ahí es en donde a nosotros nos da ese miedo de escribir. ¿Qué escribo? ¿De dónde saco? Pues nos toca leer, nos toca consultar, nos toca pegarnos de otros autores. Con lo que tenemos, pues nos pegamos, pero tenemos que, para tener para argumentar. Entonces, esos son los pasos. Y revisamos lo que hacemos y ahí sí vamos a editar. Ahí es en donde vamos a poner ese texto argumentativo. Seguimos. ¿Qué es un ensayo? ¿Qué es un ensayo? Entonces, ustedes tienen que hacer un ensayo. Uy, cuando estábamos pequeños, en la escuela, en el colegio, como docente lo digo, la experiencia, a veces les dicen, vaya, hagan un ensayo, y ese terror hacer un ensayo. Pues el ensayo es un texto argumentativo, eso es un ensayo que tiene una estructura, ¿cierto? Es un ensayo académico, ustedes van a hacer ahorita, por eso ya di unos pasos, y tenemos que hacer esa planeación, esa revisión, esa edición, para que ahí sí. Entonces vuelvo y volvemos al ensayo. ¿El ensayo qué debe tener? ¿Cuál es ese propósito? El de argumentar, el de yo hoy en día tengo que decir, esta es mi idea fundamental. Cuando ustedes los enseñaron el por qué,
¿cierto? Muchas veces si tienen hermanitos, si tienen hijos, les dicen a usted, todo el niño preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros le damos esa razón a ese por qué, ¿cierto? Pues el ensayo es ese objetivo principal, convénceme. Vamos a persuadir al lector, a provocar ese pensamiento, ese comportamiento, esa actitud frente al papel, a lo que ustedes escribieron. ¿Cuáles son esas características de ese ensayo? El ensayo debe tener, sí, es unas características, deben tener esto, se debe escribir en primera persona o en tercera persona de acuerdo a las áreas de conocimiento. Aquí yo les recomiendo escribir en primera persona, ¿no? La extensión, ya se les dijo, una extensión debe ser de 2 cuartillas, se le están pidiendo 2 cuartillas, ¿cierto? Del tema acerca con lo que se les está dando. El orden lógico de la argumentación. ¿Cuál es el orden lógico de la argumentación? Una tesis, ¿sí? Esa tesis no es la tesis que ustedes van a hacer cuando se van a graduar, no, hoy la llamamos tesis, es esa oración fundamental, esa oración es la columna principal de que si yo me pregunto en el texto, si yo me pregunto, ya un ejemplo le voy a poner para que veamos y ya un momento. Por ejemplo, esa tesis, por ejemplo, ustedes me van a decir si es una oración o no es una oración. La contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Es una oración? Sí, La contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Es una oración? una afirmación. Es una afirmación, es una oración, tiene un sustantivo, Afirmativa. tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene un complemento, ¿cierto? Pues eso es una oración, pero vamos a ver si esa oración es debatible, si esa oración es una tesis. Si ustedes la alcanzaron a copiar, entonces ustedes pueden mirar si pueden escucharla y me pueden decir si esa es una tesis. La contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Esa tesis, esa oración es debatible? ¿Es discutible? Se puede debatir si verdaderamente es mala o no, profe. Todos sabemos que la contaminación es mala y no es debatible. Es una oración, pero no es debatible. Pero si yo le cambio a esta oración, al menos el 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Esa es una tesis. Yo me pregunté y yo me respondo con una oración que tenga sentido completo, que sea sustentada y que sea discutible, debatible. Entonces, por favor, tenemos que mirar eso en los textos argumentativos y más en el ensayo, que la tesis sea discutible. Entonces, como ustedes van a trabajar, a hacer esos foros de aprendizaje y vamos a aprender, entonces vamos a mirar esa tesis. Sí, que yo le doy siempre la recomendación que empecemos esa tesis siempre con una oración que sea afirmativa, que sea una oración, que ustedes se pregunten y se contesten. Entonces, por favor, y esa tesis debe ser discutible, esa oración debe ser específica y completa, ¿cierto? Para que ustedes vean, para que discutan. También el orden lógico, eso va dentro de la introducción. Yo no escribo introducción, ¿cierto? Muchas veces nosotros dejamos el título por último. Yo les recomiendo que lo dejen por último. Hagan una lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces, en esa introducción va esa tesis. Para quién se le escribe, qué es lo que nos quiere decir, ¿cierto? La libertad de su estructura, ustedes son independientes, son autónomos si van a trabajar con diferentes tipos de argumentos. El texto que nos presenta Santos es un texto
tiene tipos de argumentos de autoridad. ¿Sí? Si ustedes van a agregar otro tipo de argumento, lo deben citar con base a las normas APA, ¿cierto? Entonces, primero, ese es el orden lógico de la argumentación, que tenga una introducción y en esa introducción esté la tesis, esa oración, lo que yo voy a defender porque es la columna principal de mi texto. Y es un texto corto, que van a ser un ensayo corto y que tenga esos tipos de argumentos, de autoridad, de ejemplificación, de citas, ¿sí? Entonces, por favor. La interpretación es subjetiva, ustedes son lo que ustedes escriben, es lo que ustedes van a mostrar, son los relevantes a ese papel, a esa tesis. Profe, sigue, por favor. Aquí ya pues también lo que yo les estaba diciendo, la estructura de ese ensayo, en general se compone de un título, sí, todo ensayo tiene un título, todo trabajo argumentativo tiene un título, ¿sí? En la introducción pues va dentro de ese texto, de esa cuartilla, dejan esa sangría, cuando ustedes empiezan a escribir esa introducción yo les doy por favor, dejen ese párrafo de introducción, mirando cuál es la tesis, ¿sí? Entonces, ustedes dejan esa sangría y con esa sangría, que son 2 espacios, para que leen esa estructura, comiencen a sostener la tesis con los argumentos, ¿no? Esos argumentos, como tipos de argumentos, de autoridad, de ejemplificación, bueno, hay muchos ahorita en estos momentos, pero en el texto que ya yo observé de Santo es de autoridad, pero si alguien quiere apoyarse en otros argumentos, es válido. Y hacer esa conclusión. La conclusión no es escribir conclusión. Por favor, en ese texto, por favor, les voy a decir usar marcadores textuales. Esos marcadores textuales me van a ayudar aportar, a darle coherencia al texto. Los marcadores textuales son esos marcadores que me van a ayudar a sostener la tesis también, ¿cierto? Pero a la vez me va a dar esa coherencia, esa cohesión a los párrafos, lo que yo estoy formando. Y los conectores son los enlaces para formar las oraciones, ¿sí? Muchas veces, cuando uno empieza a leer un texto, no tiene ni coherencia, están hablando de un tema y aparece, por ejemplo, en el ensayo de Santos, hay varios autores, ¿sí? Y nos hablan sobre esa lengua materna, ¿no? Hasta me pareció curioso como Kaplan en la lengua materna y me gustó un término horrible. Entonces lo sostiene el otro autor, Shosby, lo sostiene Callas, entonces, pero se sostiene ¿con qué? Con un marcador. Por favor, los marcadores textuales, usarlos. Ellos ayudan a sostener los párrafos para esa coherencia y esa cohesión. Entonces aquí vemos un título, debe ser claro, corto y preciso, no debe ser un párrafo, por favor, algo llamativo, wow, que yo lea ese texto, ese ensayo y me diga, wow, está muy bien. La introducción, acabamos de explicarla, esa introducción donde va esa tesis, que es la idea principal, esa columna principal del texto argumentativo en la tesis, dio el ejemplo de la contaminación, ¿cierto? A veces hay tesis que no son discutibles, no son debatibles, entonces una vez diré, a mis grupos y los tutores también, ¿sí? ¿Qué argumento lo sostienen? ¿Sí? Entonces, ahí está la tesis, la postura personal de ustedes como autores que van a hacer esa tesis, esa columna. Esa oración no es una pregunta, por favor. Es una oración donde tiene un sujeto, vuelvo y lo digo, un predicado y un verbo. Claro que sí, los documentos con mucho gusto, de marcadores textuales, de conectores, con gusto se comparten. Los argumentos, hay diferentes tipos de argumentos, ¿no?
Entonces, para que convenzan, ¿sí? Entonces, pero no van a escribir ahí tipo de argumento de autoridad, no, ya nosotros lo sabemos y lo miramos y lo revisamos. Listo. Y la conclusión es el que me encierra todo el texto y me da, yo lo puedo terminar hasta con una pregunta. La conclusión es ese resumen, ¿cierto? De que yo me apoyé la tesis y ¿por qué no? Ahí pueden sacar otra idea, otra pregunta, lo pueden dejar interrogativo, sí lo pueden dejar. Entonces ya ustedes para hacer el ensayo tuvieron que leer al señor Santos, no, eso no es para leerlo de la noche a la mañana. Si vimos en la planeación, se debe leer 2, 3 veces, es un texto muy interesante me pareció, ¿sí? Donde me pareció el terrible término de la lengua materna y cómo nosotros hoy, la juventud se va ubicando a esta clase de lenguas también y dejamos aparte la lengua materna. Entonces ya tenemos un tema, ya tenemos los libros, tenemos que también buscar información. Con lo que yo tengo no me puedo solamente basar, ¿no? Porque pues si de pronto ustedes no están de acuerdo con alguno de esos autores que se mencionan en el artículo, entonces pueden, pero que sea argumentativos, que sea una buena información, una fuente confiable, ¿cierto? La lluvia de ideas, que eso lo vimos en la planeación, esa lluvia de ideas, tener para empezar a escribir el coco muchas veces de que cómo empiezo, por dónde empiezo. Primero debemos leer, ya con base a lo que hemos leído, preguntarse. Aquí, por ejemplo, yo me hice la pregunta, ¿la lengua materna será tan horrible y será, sí? Entonces, preguntarse uno y con base a lo que yo me pregunto, ahí sale una idea y sostengo. Asume la posición del texto argumentativo del autor, ¿sí? Por favor. Tienen que tomar esa posición. Ustedes son los autores, ustedes tienen que defender, volvemos y lo decimos, de su tesis, defenderla, ¿sí? Aquí lo dice en nuestras diapositivas, no es una pregunta, no es un interrogante. Lo que ustedes se preguntan internamente o con su compañero de foro o en el trabajo en el foro, ustedes se pueden preguntar, pueden hacer esos foros que sean discutibles, que sean debatibles. Aquí plantea tu texto, entonces ya ese texto debe tener 2 cuartillas, ¿sí? Ordenados, usar esos marcadores textuales, esa coherencia, esa cohesión, ¿cierto? Para que el texto se vea organizado, el orden de esos argumentos, ¿sí? Y soltarnos a escribir, que es una de las maneras correctas. Siempre tenemos que revisar. Los invito a que lean en voz alta lo que ustedes producen. Si no hay alguien que los escuche frente a un espejo, lo pueden hacer y ahí se van escuchando y van haciendo esa corrección. Es un ejemplo que, una recomendación, lo hago cuando lo hago yo también para corregir. Entonces, ese trabajo lo tienen que subir al foro, se tienen que hacer esos comentarios, ¿cierto? De qué argumentos, de dónde sacó la información, qué argumentos usó, la tesis será debatible, será discutible, ¿cierto? Es un lenguaje formal, es un lenguaje, deben tener una ortografía precisa, ¿sí? Entonces, para que nosotros como tutores o a las personas que muchas veces uno les lee, esos textos sean para convencer. Vale, profe Cristina, muchas gracias. Entonces, antes de pasar a las normas APA, que es la otra parte de la construcción del ensayo que también hay que tener en cuenta, ¿tenemos alguna pregunta? Si quieren alzar la mano o si quieren escribir
por el chat. Bueno, aquí tenemos unas preguntas, profe. Vamos a mirar. Vamos a A ver. revisarla. ¿Qué dudas tenemos? Sí, Dios, las asistencias sí. Ya se las paso de una vez porque no me pueden ir sin asistencia. Un segundito, ya se las paso. De una. Asistencia es ya el ejercicio. Claro que sí, vamos a compartir en el correo interno esos marcadores textuales, esos conectores. Claro que sí, hay diferentes marcadores textuales, ¿sí? Para que los tengan presente, porque no podemos llenar tampoco nuestro texto con una cantidad de marcadores, ¿no? Entonces hay que mirar cuáles marcadores tenemos que estructurar nuestro texto, ¿no? Con base a lo que nosotros estamos escribiendo, pues con esos marcadores son nuestros apoyos. Marcadores como de inicio, de continuidad, de cierre, ¿cierto? De numeración, ¿no? No podemos, aquí pues puede hacer un paréntesis, no podemos confundir el marcador textual con el conector. El conector es el que enlaza la oración, ¿sí? Y el marcador es el que une el párrafo, para que lo tengan presente. Los conectores, hay diferentes también clases de conectores, ¿sí? Para iniciar, para empezar, pero, ¿cierto? Entonces, esos son los conectores. Iguales en los marcadores textuales tenemos para ordenar, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, ¿cierto? Por tanto, entonces, ¿cierto? Por ejemplo, uno de contraargumentativos, porque muchas veces cuando nosotros hacemos ese texto argumentativo, yo puedo decir, no voy con los autores, respeto la palabra que está ahí, el artículo, pero no, yo porque no me puedo ir a contraargumentar, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, en cambio, por el contrario, sin embargo, no obstante, esos son con ese, están también los marcadores textuales de recapitulación, de explicación, de rectificación, ¿sí? Entonces, es para tenerlos presentes. Con mucho gusto nosotros les enviamos ese documento para que lo tengan presente. Ya llegó la asistencia, por favor. ¿Qué es CIPAS? CIPA es un círculo, lo que estamos aquí participando activamente con ese aprendizaje. Esto es un No, el CIPA, CIPA, por eso perdón, es... profe, el CIPA es concluyendo y analizando. Sí. El del título de... Ya, sí, porque me dice que CIPA es... perdón, no había Sí, es leído que bien. en el Sí, texto es aparece que qué argumentar. CIPA es. Sí, Buenas noches. Buenas este noches. el trabajo que ustedes deben entregar es ese. Buenas noches. Disculpen, es que tengo una pregunta y había alzado la mano, pero pues estaba esperando si me dan la palabra. Claro, sí, señora, la tiene. Respecto al trabajo, en la guía no dice si el trabajo debe tener introducción, entonces no sé si debe tener introducción o simplemente portada y de una vez el ensayo. Con base a lo que dice la guía. No, a ver, lo que pasa es que un ensayo no es que tenga los títulos de introducción al cuerpo del texto y conclusiones, no. En el mismo ensayo deben de verse reflejados esos subtítulos en los cuales nosotros les enfatizamos el día de hoy. O sea, que dé cuenta el mismo ensayo a través de la escritura que se están cumpliendo con todos esos pasos que están ahí para la elaboración de un ensayo. Sí, profe, pero me refiero al trabajo en general, si debe tener introducción. No, el ensayo mismo. Solamente le pide el ensayo con las 2 cuartillas. Si quieres acá Y mismo. solamente con las normas de APA hacer Ya. la captura de la pantalla del comentario que ha hecho al ensayo de su compañero. Si Mire, ustedes... aquí dice. O sea, solo Subir el portada, documento. ensayo Mira, sí y... señora, subir el documento en Word por el entorno que contenga portada, ensayo crítico y la captura de la pantalla del comentario que le hiciste a tu compañero. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Sí, señora. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para irnos a las normas APA.
el docente es nuestro docente a los docentes. No le entiendo la pregunta que hace Ana María. El docente es nuestro docente. No, ¿Docente qué hay? el docente es el docente que está en su aula, o sea, digamos, los que yo les estoy dirigiendo, pues sería, la docente sería Joana, o si está la profe Cristina, o está la profe Claudia, o la profe Liceo, o la profe, se me olvidó el otro nombre, Luisa, perdón. Luisa. Sí, Luisa. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta de argumentando y concluyendo en lo que tienen que hacer de su texto argumentativo? De planear, redactar, revisar y entregar en ese texto argumentativo que es un ensayo. Un ensayo no es un resumen. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, creo que no hay pregunta. Nos vamos para normas APA. Profe Joana. Profe Giovanna. Hola, qué pena con usted. No miraban bien el video, es que les estaba proyectando un video como para complementar sobre el ensayo. ¿Me revisan si por favor lo ven? ¿Me confirman? Ya lo reviso, profe. Sí, ya, un momento. No lo está compartiendo. Ya, un segundito. Ahí ya va a empezar. ¿Sí lo ven? No, todavía no. No, entonces no. Entonces espérenme en un segundito, vuelvo y comparto. Debe tener solamente la función de compartir esa ventana, profe. Sí, debe ser. Entonces, espérenme en un segundito. A mí no me da para compartir tampoco. Ya miramos si ahí. Ahí en donde dice video. Ahí, ¿me ven? ¿Ahí lo ven o no? Sí, señora, ¿Sí? ya. Vale. Ahora sí. Sí. Pero su merced es tan amable, le pone el sonido en la parte de abajo. Donde No tiene comienza. sonido, tranquilo, solamente es para que lo lea. Bueno, profe, gracias. Listo, entonces ahí ya nos hizo como el ejercicio final de la construcción de un ensayo, específicamente dándonos algunos parámetros para aquello.
Ya estarán visualizando las diapositivas de la norma ZAPA. Listo, señora. bueno. Vale, gracias. Teniendo en cuenta pues que este ensayo va a ser rectificado, vuelvo y les hablo con la herramienta Turnitin, vamos a tener en cuenta algunos aspectos importantes en el momento de la construcción de nuestro ensayo, específicamente en la manera de referir los textos o los argumentos en los cuales yo voy a argumentar. Entonces, lo primero es que yo debo, bueno, un segundito. Se quedó. Listo. Pero lo primero que tengo que saber es qué son las normas SAP. Bueno, lo primero que es un grupo de psicólogos en los cuales consideraron que era importante estructurar las normas APA, y entonces fueron creadas por la Asociación Americana de Psicología APA. ¿Con qué fin? Con el fin de linear las presentaciones, artículos científicos, formatos, citas y referencias para una buena contextualización. En la anterioridad o todavía estamos trabajando normas versión 6.0, aunque la versión 7.0 ya salió, pero vamos a trabajar con la versión 6.0. Voy entonces a contextualizar qué es una cita. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto. ¿Qué quiere o qué se refiere? Con referencia a un origen o una fuente o una consignación dentro del texto. Recuerde que yo, por ejemplo, si voy a citar al inicio del texto, yo voy a decir según, y vamos a ver si aquí lo puedo editar, creo que no se me deja editar. Sí, por ejemplo, mi nombre, según, entonces yo empiezo en mi texto, según, coma, mi apellido es García, coma, mi inicial del nombre Giovanna, punto, y yo el texto esa vez lo creé en el 2018, cierro paréntesis. Afirma, ¿sí? Afirma que esa es la manera de citar al inicio del párrafo. Si yo ya tomo apunte específico de un autor y digamos soy yo misma, pero lo voy a citar al final del texto, nuestra cita no sería así. Mis citas cambiaría de la siguiente manera. Sería entre paréntesis García, G, punto 2018. O sea, todo lo que yo acabé de escribir fue contextualizado a través de la cita que escribió Giovanna García en el 2018. Entonces, esa es la primera caracterización que yo debo tener cuando inicio una cita al inicio del párrafo o cuando la realizo al final del párrafo según normas APA versión 6.0. ¿Qué tipo de citas puedo crear yo o puedo tener en cuenta? Citas textuales. Estas citas específicamente se debe incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página. A diferencia de la cita que les explicaba acá, cuando yo vaya a referencias bibliográficas, yo voy a tomar a García, G 2018, voy a colocar el título, no sé si está por acá. Digamos que estas son las referencias bibliográficas. ¿Sí me están viendo que estoy escribiendo, no es cierto? Bibliográficas. Y entonces voy a citar a Giovanna García. Entonces voy a decir García, G, 2018. Y yo hice el artículo en el cual tomé mi cita, se llama Las estrategias del lenguaje escrito según norma ZAPA, entonces, según norma ZAPA, el texto, el libro, el título del libro lo debo de llevar a cursiva. Y entonces me dicen, ¿dónde fue que la señora Giovanna escribió? Escribió en la revista hispanoamericana. ¿Y en qué título o en qué volumen lo escribió? En el volumen 5, en la página de las 5 a la 17, ¿sí? Y si yo quiero, le voy a decir recuperado de. Entonces, aquí tomo la cita, o sea, tomo textualmente de dónde recuperé eso. Para que mis referencias bibliográficas me
queden bien. Recuerde que el título, referencia bibliográfica debe ir centrado. Y esta parte que está acá, yo la llevo a Word. Digamos, aquí está mi Word. Hago un archivo nuevo para que tengamos en cuenta esto. Ya lo voy a ampliar. Acá está. Y entonces voy acá, lo copio mi cita. ¿Están viendo el Word? Sí, señora. Bueno, y me voy a este ladito que dice, lo subrayo, voy a este ladito que dice párrafo, voy a especial sangría francesa y le doy a aceptar. E inmediatamente me muestra cómo debe estar referenciado o cómo debe quedar referenciado en referencias bibliográficas. ¿Listo? Eso es para que tengamos en cuenta que son como truquitos específicos que uno como investigador maneja en un momento determinado. Bueno, entonces sería con respecto a una cita textual, o sea, yo la tomo textualita de la persona, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo tomar otra cita? La puedo tomar parafraseada, ¿sí? Se debe incluir el apellido del autor, la publicación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esa cita. Entonces, yo voy a decir, según, que lo coloco en una letra más grande, me vean más. Entonces, acá. Según Joa García, Giovanna, 2018. Ella me dice, entonces, afirma que los docentes debemos tener presente. Estoy escribiendo lo que ella dice, pero lo estoy parafraseando a mi manera de ver lo que estoy leyendo. Eso se llama parafrasear un texto. No lo estoy copiando tal como está. O sea, esta sería la cita textual. Yo voy a copiar, afirma que, entonces voy a copiar la cita textual y la copio acá. Y empiezo a hablar de ella. Si la voy a parafrasear, la debo de ver como yo, como autor, cómo la estoy viendo. Con respecto a una cita de menos de 40 palabras. Yo voy mirando un archivo y digo, se escribe inmersa en el texto y entre comillas con un punto final, ¿sí? Entonces, yo busco un texto que tenga menos de 40 palabras y la puedo tomar en un texto y la parafraseo. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a mirar en este que está acá, a ver si lo vemos aquí. Entonces, mire, vean, pueden darse cuenta, aquí está entre paréntesis, está entre comillas, porque este texto tiene 38 palabras, 27 palabras. Entonces va entre comillas y va dentro del texto, Cuando es una cita más de 40 palabras, se escribe en el párrafo aparte, con sangría, punto antes de los datos y sin comillas, ¿sí? Ese creo que no tengo aquí ejemplo. No sé, vamos a mirar. No, creo que ese no tengo ejemplo, entonces no se los muestro. Es como más de 40 palabras. Con respecto a los textos o qué datos debo yo de colocar. Si es una cita textual, debo colocar el apellido del autor, el año y la página. Si es parafraseo, coloco el apellido del autor y el año. Si es una cita textual de menos de 40 palabras, cita basada en el autor. Ah, mire, aquí está. Aquí nos están dando un ejemplo de una cita, que era lo que yo les decía, página 160, cita basada en el texto. Cita basada específicamente, entre comillas, que es la que fundamenta y que debe llevar el entre comillas y la página del autor. Con respecto a una cita más de 40 palabras, entonces aquí está, de acuerdo a los planteamientos de Vygotsky, esta es una cita más de 40 palabras y al final yo le debo escribir la página en la cual se sacó y se fundamentó. Cuando hay dos autores o más de dos autores que son los que escribieron el texto, entonces los autores primero van separados por una I, no es esta I, es esta I la que me muestra donde yo debo de separar. No escribo Hernández y Puerta 2008 afirman, sino que lo escribo con esta I que está acá.
Cuando van más de 3 o 5 autores, entonces aquí me lo dice Rojas, coma, Acuña y la aquí que está Cruz 2006 aseguran que y empiezan aquí a escribir su texto como está. Cuando hay una cita de publicación sin fecha, cuando es una que no tiene la fecha, entonces yo le escribo S.F, cita sin fecha. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo. Pulido, entre paréntesis, cita sin fecha, afirma que el conocimiento concreto. Cuando es cita de publicaciones sin página, entonces simplemente Pulido, afirma y lo que hago es escribir en el párrafo 20, que es muy importante tener en cuenta eso. De esta manera, la herramienta Turnitin no me va a decir que mi texto en el cual yo estoy referenciando mis citas es plagio. Hay que tener en cuenta eso. Con respecto a las referencias, es un listado, dicen que es un listado de las fuentes consultadas en la elaboración del escrito que se encuentran citadas en el texto, se ubican al final del documento. Hay que tener en cuenta la sangría a partir de la segunda línea. Entonces, miren, les voy a mostrar qué es la sangría a partir de la... O sea, aquí todo el texto y me lo muestra en mi teclado. Hay dos al lado izquierdo de sus computadores, hay una flechita para un lado y la otra flechita para el otro lado. En todos los párrafos debo darle un clic para que inmediatamente me lo dé como sangría específica. Dice que a partir del segundo párrafo, quiere decir que el primer párrafo viene normal. Ahora, el orden alfabético según los apellidos del autor. Ya específicamente aquí me orienta hacia las referencias bibliográficas que están aquí fundamentadas, ¿sí? Deben de ser B, G, G, o sea, deben de estar por orden alfabético. Y debe ser a espacio doble. O sea, estas deben de ser a espacio doble. ¿Ustedes ven que está en espacio doble? Bueno, vamos entonces ahora. ¿Cómo sacar una referencia de un libro? Entonces, yo coloco el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del libro, el lugar de la publicación y el editorial que es donde se escribió el texto. Entonces, aquí me están dando un ejemplo. Huerta, M, 2015. El libro se llama La estrategia en el aprendizaje. Fue hecho en Bogotá y lo mostró, lo quedó listo en el editorial Magisterio. Cuando son artículos científicos, yo lo que les recomiendo mucho a mis estudiantes es que todas las referencias o todas las citas que yo saque nunca las busco por Google normal, sino por Google académico. Entonces, simplemente en nuestro texto, en nuestro internet, aquí escribimos Google académico. Vamos a ver. Académico. Y él inmediatamente me va a llevar a una página donde me dice Google académico y yo ya le puedo entrar ahí y específicamente todas las informaciones que yo saque, ejemplo, voy a buscar sobre lengua materna. Y entonces ahí me dice, bueno, hay un libro de lengua materna en el aprendizaje de una segunda lengua. Cuando sea el momento de citar, yo lo único que tengo que irme a estos dos comillitas, le doy clic y ahí me dice, oiga, eso se cita Norma Zápata, y lo único que hago yo es copiar y pegar en mi texto. Si me lo pide como cita ISO 690, lo copio acá. Si me lo pide como ML, lo copio acá. Simplemente ya me va a dar la contextualización de cómo debo de citar. Entonces, el apellido, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número, la página de inicio, la página final y el recuperado de dónde fue. Entonces, acá hay un ejemplo, Pérez M 2012. El título del artículo se llamaba Esquizofrenia y Cultura Moderna, Razones de la Locura. El nombre de la revista es Psicotema, en la página 24, y estaba de la primera a la 9 de la página y fue recuperado de acá. Si yo voy a sacar un texto o una cita de YouTube, entonces simplemente coloco el apellido, el nombre inicial, el año, el día, el mes, el título del video, de dónde saqué ese archivo y el recuperado de dónde fue.
Y hasta ahí serían como las cosas más particulares que debemos de tener en cuenta al momento de citar las referencias. Entonces ahora sí voy a mirar qué preguntas tenemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver. Dice, tutora, este documento de normas APA lo podrían compartir al correo. Específicamente, toda la web conferencia queda archivada en la nube y cuando ya ya cuando tengamos la opción de poderlo, entonces nosotros se los compartimos en los foros para que ustedes lo puedan tener. Otra de las preguntas nos dice, ¿cómo sería para encontrar las referencias bibliográficas de imágenes? Las imágenes, recuerden que también son si nosotros las utilizamos, si no les pedimos la autorización, es igual también plagio. Pero si simplemente todo lo que hacen es mirar desde dónde la sacaron, desde qué, digamos, vamos a colocar aquí en Google, lengua materna. Sobre todo en las infografías, he observado que a los estudiantes para hacer las infografías, sacar las referencias, se les ha complicado. Sí. Entonces, simplemente aquí en esta página, en esta parte que está aquí, me dice dónde saqué yo esta imagen. Y yo lo que tengo que copiar es que está recuperado de esta página. ¿Listo? Que no hay, a veces no hay información del autor o la fecha. Por eso. No lo tiene. No, ellos no lo tienen específicamente, uno dice que está acá. Pero mire, por lo menos dice que esta fue una infografía de la lengua materna y este sería el compartido específicamente. Aquí miramos si podemos copiar la imagen de dónde fue, que fue tomada y fue realizada desde ahí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia? ¿Alguna otra pregunta? Yo creería que no. Aquí lo importante es tener en cuenta los pasos para poder construir, que ojalá todo nuestro texto sea de nuestra propia autoría, que realmente las citas bibliográficas que saquemos sean muy, muy, muy particulares con respecto al tema y poder pues estructurar todo el ejercicio desde ahí. No sería nada más. No sé, la mayoría se están yendo porque están en otra web conferencia, entonces no sé si no hay más preguntas ni nada. Les agradezco para estar aquí en nuestra CIPA. No sé, profe. Sí, también darle las gracias por la asistencia. Entonces, siendo en el transcurso de la semana o podemos enviarles la grabación. Muchas gracias a ustedes, mis respetados estudiantes. Muchas gracias. Entonces nos vemos, pues muy amables. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Gracias. Listo, profe Joana, muchas gracias. Gracias, profe, por la explicación. Profe. Gracias por estar ahí también. Gracias, una buena noche. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.